Bueno, hoy vamos a empezar con los métodos de resolución de ecuaciones no lineales. Entonces, en esta primera práctica de resolución de ecuaciones, básicamente nuestro propósito será resolver ecuaciones de esta forma, f de x igual a 0. ¿De acuerdo? Cualquier f que os imaginéis, por ejemplo, un polinomio igualado a 0, exponencial con recta de polinomios, funciones trigonométricas, polinomios, etcétera, igualada a 0, ¿de acuerdo? De estas no conocemos las soluciones exactas y se trata de poder localizarlas. Se trata básicamente de obtener una aproximación de la solución, aunque quizás no podamos obtener la solución exacta por algún motivo. ¿De acuerdo? Se trata de obtener una solución, una raíz de la ecuación lo suficientemente buena para nuestro propósito. Entonces, para resolver estas ecuaciones, dividiremos el problema en dos etapas. Una primera etapa se va a basar en la determinación de intervalos que contenga una única raíz de la ecuación. Solo una raíz. Es decir, vamos a tener una primera etapa que llamaremos localización de raíces. Y después, una vez hemos localizado las raíces, es decir, una vez tengo un intervalo en el que sé que solo hay una única raíz, vamos a proceder a aplicar algunos de los métodos numéricos que trabajaremos. Hoy empezaremos con el método de la bisección. Así que, primera etapa, localización de raíces. En esta etapa comenzaremos recordando el teorema de Bolzano, ya que este será el teorema principal que necesitaremos para localizar las raíces. Y dice, si una función f de un intervalo a b en R es una función continua y las imágenes de a y b tienen distintos signos, sabemos que entonces existe una S en el intervalo AB tal que f de S es 0, es decir, si f de A y f de B tienen distintos signos, es porque existe una raíz. Daos cuenta si la función es continua. Si yo tengo una función continua y las imágenes por una parte son positivas, por otra parte son negativas, claramente ha habido un cambio, hay un corte con el eje X y aquí hay una raíz. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Si las imágenes son diferentes y la función es continua, hay una raíz. El problema es que esto no nos dice que la raíz sea única, ¿vale? Por ejemplo, este polinomio, f de x igual a x al cubo menos x, si miro el intervalo menos 2, 2, fijaros, si evalúo el intervalo menos 2, 2, resulta que las imágenes son menos 6, 6, son de signos diferentes, f de menos 2 es menos 6 y f de 2 es 6, así que yo ya sé, por el teorema de Bolzano, que hay una raíz en menos 2, 2. El problema, si la pinto, es que, si os dais cuenta, no solo hay una raíz, sino que hay tres. Hay una por aquí en el menos 1, hay una por aquí en el 0 y hay otra por aquí en el 1. Así que sí, hay raíces, pero hay tres. Cuando vayamos a aplicar nuestros métodos numéricos, el intervalo, este paso de localización de raíces, tiene que separarme las raíces en intervalos, ¿vale? Es decir, este intervalo menos 2, 2 no sería válido
sino que yo tendría que dar intervalos más pequeños que contuvieran una única raíz. Así que no solo usaré el teorema de Bolzano, sino que además me fijaré en la monotonía de la función, es decir, en si la función es creciente, decreciente, etc. ¿Cómo miraba si una función era creciente o decreciente? Lo miraba con la derivada. Así que la derivada me servirá para saber dónde cambia la monotonía y de esa forma podré ver si hay más raíces de las esperadas en un mismo intervalo. Por consiguiente, la estrategia será, en primer lugar, hallar los puntos donde se anula la derivada y de esta forma cada intervalo entre esos puntos contiene a lo sumo una raíz y después comprobamos las hipótesis del teorema de Bolzano. Es decir, vemos qué está ocurriendo con las imanes, a ver si su signo es igual o diferente. Daos cuenta, por ejemplo, en esta función, la derivada se anulará donde cambia la monotonía. Aquí pasa de ser creciente más o menos hasta este punto, que será aproximadamente menos 0,5, donde pasa a ser decreciente más o menos hasta este punto, que será 0,5, donde pasa a ser creciente. Así que si yo calculo la derivada de esta función f y calculo las raíces de la derivada, obtendré dos, aproximadamente menos 0,5 y 0,5. ¿Qué me dice eso? Pues me dice que si hay dos raíces de la derivada, a lo sumo tendré tres raíces de la función f original. Uno estará, daos cuenta, entre menos infinito y menos 0,5. El otro puede estar entre menos 0,5 y 0,5. Y la última posible raíz estará entre 0,5 y más infinito. De esa forma es como voy a argumentar con la función, con la monotonía, con las raíces de la derivada. Y una vez tengo esos intervalos, puedo afinar un poco más con Bolzano. Vamos a ver un ejemplo desde el principio. Por ejemplo, este que está aquí, el ejemplo 1. Quiero localizar las raíces de la ecuación x a la quinta menos 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 5x menos 7. Escribo la función, la he llamado h de x, y vamos a calcular su derivada. Derivada de h será, ya sabéis, el comando diff era el comando que derivaba. Así que lo ejecuto y aquí está. Esta es la derivada de h y quiero ver dónde se anula la derivada. Fijaros, la derivada se anula y le he dicho que me la muestre uno a uno, ¿vale? Fijaos, se anula en menos 1,66, en 0,66. Y estos dos números que tengo aquí, 0,49 menos 0,8 por i, este i es el de los números complejos, ¿vale? Así que tanto esta tercera solución como esta cuarta solución son raíces complejas de la derivada. Entonces, como nosotros estamos considerando los reales, no la tenemos en cuenta. Así pues, mi derivada se anula en dos puntos y por ello la función h tendrá a lo sumo tres raíces. Una puede estar en menos infinito menos 1,66, la siguiente entre menos 1,66 y 0,66 y la última se localizaría en el intervalo 0,66 más infinito. Como yo no puedo calcular los valores h de infinito, etc., voy a calcular algunos valores para poder aplicar Bolzano. Calculo, por ejemplo, estos que están aquí. H de menos 3, fijaros, es menos 136. H de menos 2 es 7. Bien, yo ya había dicho que iba a haber una raíz entre menos infinito menos 1,66.
De hecho, viendo Bolzano, menos 3 tiene imagen negativa, menos 2 tiene imagen positiva, ya puedo afirmar que hay una única raíz en el intervalo menos 3 menos 2. Si sigo comprobando, h de menos 1 es positivo, así que entre menos 2 menos 1 no hay nada, pero h de 0 es menos 7. Estoy pasando de signo positivo de la imagen a signo negativo, así que ya puedo afirmar también que entre menos 1 y 0 hay una única raíz. Y de la misma forma he calculado un par de imágenes más. Veo que en h de 1 pasa de negativo a h de 2 pasa a positivo, así que en 1, 2 también hay una única raíz. Ya lo dijimos antes, h' tenía dos raíces reales, así que a lo sumo h tendrá 3 raíces y ya las hemos localizado. Una puede estar en el intervalo menos 3 menos 2, la otra estará en el intervalo menos 1, 0 y la última estará en el intervalo 1, 2. De hecho, si lo pinto, aquí está, es la que está en azul y veis como por aquí hay una raíz, por aquí hay otra aproximadamente y por aquí tengo otra, en los intervalos que he propuesto. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1, 2. En rojo está puesta la derivada que estudia la monotonía, ¿vale? Como os comenté antes, por aquí va la derivada, ¿veis? Aquí es donde corta, porque aquí hay un cambio de monotonía, ¿de acuerdo? Creo que en el ejemplo anterior se veía mejor, pero quiero que os deis cuenta que al haber pintado la función h, la que está en azul, obtenemos muchas pistas sobre las raíces. Así que normalmente en este apartado, en esta etapa de localización de raíces, me apoyaré en las gráficas como medio alternativo a la localización de las raíces, ¿vale? Me ayudará a localizarlas rápidamente, aunque me base en la monotonía de la derivada, en las raíces de la derivada y en el teorema de Bolzano. Y aquí dejo propuesto otro ejercicio más para que trabajéis vosotros, localicéis las raíces de este ejemplo. Voy a pasar directamente al método de la bisección. Este es el primer método numérico que vamos a ver para localizar las raíces. Los métodos numéricos, como comenté en la resolución de ecuaciones, en la búsqueda de raíces, me ayudarán a obtener una aproximación de la misma. Una aproximación lo suficientemente buena y yo decidiré, después lo veremos, cuándo va a ser suficientemente buena. ¿En qué se basa este método? Fijaros, dice, sea f una función que contiene una única raíz en el intervalo AB. Es decir, para poder aplicar el método de la bisección, yo antes ya he realizado la etapa de la localización de las raíces. Esta es la segunda etapa. Y en particular, el método de la bisección consiste en dividir por la mitad el intervalo y quedarnos con la mitad que contiene la raíz. Repitiendo este proceso sucesivamente, encontraremos una aproximación de la raíz. Vamos a verlo con un gráfico a mano. Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, una gráfica de esta forma, esta es mi función f, yo he aplicado el método de localización de raíces, la primera etapa, y he situado aquí, en este intervalo AB, yo ya he
afirmado que en este intervalo AB hay una raíz. He realizado mi primera etapa de localización de las raíces y lo he obtenido. Bueno, llega el momento de aplicar el método de la bisección. ¿Qué me dice el método de la bisección? Me dice, calcula el punto medio del intervalo AB. Es decir, calcula, más o menos la mitad entre A y B estará por aquí. Así que este es el C0 y C0 es A más B partido de 2. Y ahora llega el momento de calcular las imágenes. Aquí está f de A, por aquí, ya sabéis, sobre el eje en realidad, f de C0, y por aquí arriba está la imagen de f de B. ¿En qué intervalo sigue estando la raíz? A simple vista ya veis que está aquí, pero daos cuenta que f de A y f de C, 0, son negativas. ¿Qué dice Bolzano? Si f de A y f de C, 0 son negativas, el signo no cambia, la raíz no está aquí. Así que este trozo de intervalo lo descarto. Mi raíz está entre f de C0, que es negativa, y f de B, que es positiva. Así que mi raíz está en este intervalo. Luego, renombro, C0 será mi nuevo punto A1 del intervalo y B será el punto B1. Así que empiezo una nueva iteración. Vamos a coger, por ejemplo, celeste. Ahora, este es el intervalo que estoy estudiando. Este. Y en este punto, mi nueva iteración, mi nuevo paso del método de la bisección dice, igual que antes, calcula el punto medio. Así que yo tengo ahora un C1, que es A1 más B1 partido de 2. Y ese punto medio estará más o menos por aquí. Aquí está C1. Daos cuenta que cada vez me estoy acercando más a la raíz, daros cuenta. Ahora, las imágenes, este es negativa. ¿Qué pasa? Que f de C0 es negativo, f de C1 es negativo. Aquí no está la raíz por Bolzano. F de C1 es negativo, f de B, que es f de B1, positivo. Aquí sí está la raíz. Entonces, mi nuevo intervalo va a ser el C1, que lo voy a pasar a llamar el A2, y el B1, que va a pasar a ser el B2. Nueva iteración. Cambio, por ejemplo, ahora este verde claro. Mi intervalo ahora es este, de aquí a aquí. Calculo el punto medio. C2 será A2 más B2 partido de 2. El punto medio está por aquí más o menos. Ese es el C2 y su imagen está aquí arriba. F de C2. Cuando calculo con Bolzano dónde está, qué intervalo va a seguir conteniendo la raíz, veis que f de C1 es negativo, f de C2 positivo, la raíz está aquí. F de C2 positivo, f de B positivo, la raíz no está aquí. Así que nuevo intervalo, nueva iteración. Ahora, C2 pasa a ser, perdón, C1 pasa a ser el intervalo A3 ya y C2 pasa a ser B3. Y mi siguiente intervalo, vamos a ponerlo por ejemplo en naranja, ya es este de aquí a aquí. ¿Veis cómo voy reduciendo el intervalo? Y ahora cuando calculo la siguiente iteración, A3 más B3 partido de 2, daros cuenta que la siguiente ya es que la mitad está ya aquí. He llegado a la raíz prácticamente. Y quizás esta ya sea este C3 que he calculado, este C3 que está aquí. Quizás ya sea una aproximación lo suficientemente buena de mi raíz buscada. Entonces, aquí por ejemplo, voy a parar este ejemplo. ¿Os dais cuenta cómo yo he partido de un intervalo grande AB que obtuve por la etapa, el proceso de la localización de raíces y con el método de la bisección
calculando la mitad, la mitad, la mitad y tomando una buena decisión en la elección de los intervalos, he llegado a una aproximación muy buena. Así que, yendo a la práctica, esto es básicamente lo que va a resolver, lo que va a hacer el método de la bisección. Vamos a ver un ejemplo en el ordenador. Este que está aquí. Encuentra un intervalo AB en el que la ecuación 1 partido de 1 más x menos e elevado a x menos 1 tenga solución y quiere 4 iteraciones del método de la bisección. Venga, definimos la función h y voy a probar, ya me han dicho que hay una única raíz, voy a probar con el intervalo 0, 1. ¿Estáis viendo? Sale positivo, sale negativo, h es una función continua y como entre 0 y 1 hay distintos signos, el teorema de Bolzano me dice que hay una raíz. De hecho, yo lo pinto. Fijaros, ya estoy llamando a A0 y a B1. Yo pinto la función h y fijaros, hay una única raíz. De hecho, la raíz estará rondando 0,40, bueno, 55, 0,55 aproximadamente. Bien, la raíz está por aquí. No he aplicado lo de la raíz, lo de la derivada, porque hemos ido un poco más rápido, ¿vale? Pero ya os digo, tened cuidado, aquí yo sabía que había una única raíz, pero si no sé cuántas raíces hay, no saltéis el paso de estudiar la monotonía, de calcular las raíces de las derivadas. Bueno, ya tengo mi candidato a intervalo y es el 0, 1. Así que, ¿qué hace el método de la bisección? Le calcula el punto medio. Y si yo al punto medio que lo he llamado C1 le calculo las imágenes, fijaros, estoy calculando por aquí h de A positivo, h de C1 positivo, h de B negativo. ¿Dónde está la raíz? Entre C1 y B, que es donde cambia de signo. Esto, el método de la bisección suele estudiarse haciendo esto que estoy expresando aquí. Un producto de las imágenes. Así, si las imágenes son ambas positivas, el signo será positivo y la raíz no está ahí. Si las imágenes son ambas negativas, el signo del producto será positivo también, negativo por negativo, positivo. Y también sé que la imagen no está ahí. Sin embargo, si una imagen es positiva y la otra es negativa, el producto es negativo y ya sé que ahí, que en ese intervalo entre esas valores a los que le estoy calculando la imagen, es donde está. Fijaros de hecho que lo he hecho de esta segunda manera y al igual que fijándome en las imágenes pude deducir que estaba entre C1 y B, aquí al hacer el producto veo que el producto de las primeras es positivo, el producto de las segundas imágenes es negativo, así que también afirmo que la raíz está entre C1 y B. Por tanto, a A2 lo llamo el punto C1 y al B2 que sea el punto B. Ahora mi intervalo es el 1 medio 1. Aquí yo he pasado de tener en mi gráfica mi aproximación del intervalo 0, 1, calculo un punto aquí en medio. Decidí quedarme con el C1B y este intervalo es el siguiente intervalo donde yo aplicaré la nueva iteración del método de la bisección. Así que calculo el punto medio entre este y argumento como antes. Calculo las imágenes o calculo el producto de las imágenes. Fijaros, si me fijo en el producto de las imágenes, entre A2 y C2 negativo. Negativo, entonces el intervalo que contiene la raíz es el que está entre A2 y C2. Así que nueva iteración. A3 será A2, B3 será C2. Lo evalúo y mi nuevo intervalo es este, más pequeñito ahora, entre este y este.
De nuevo calculo el punto medio y aquí he calculado el punto medio y las imágenes. Fijaros, en el primer trocito el producto de las imágenes sale negativo, así que entre A3 y C3 es donde está la raíz. Fijaros, el punto medio estará básicamente por aquí. Claramente he localizado bien las raíces entre A3 y este punto medio. Así que me quedo con ese trocito y aplicando la cuarta iteración, aquí está. Ese es el intervalo y el valor de la aproximación. C4, estos C que voy calculando, estos puntos medios del intervalo que voy empequeñeciendo, son las aproximaciones de las raíces. ¿Vale? Entonces este C4, que yo he calculado, es la aproximación que os dije antes. A ojo os dije que rondaba 0,55, me equivoqué poco. 0,5625 es la aproximación por el método de la bisección, la cuarta aproximación. Y en mi gráfica, fijaros que cerquita, solamente con 4 iteraciones, fijaros que cerquita me he quedado en la raíz. Me he quedado muy cerquita. Por lo menos, en este caso, me pidió 4 iteraciones, yo incluso me podría acercar más. Daos cuenta que este intervalo ahora es muy pequeñito. Se hace como un zoom y vas afinando decimales. ¿Vale? Así que el método de la bisección me ha llevado a obtener una buena aproximación de la raíz. Cosas que hay que tener en cuenta. Cuando paro de hacer iteraciones, ¿de acuerdo? Porque aquí en el ejercicio anterior, en el ejemplo, me decían que 4, pero normalmente cuando paro. Estos son los que se conoce, esto es lo que se conoce como criterios de parada. Yo decido cuándo quiero que pare y normalmente decido que pare cuando el intervalo en el que estoy aplicando el método es muy pequeñito, tan pequeñito que ya he obtenido, por ejemplo, una aproximación a 3 decimales, a 4 decimales, una aproximación que para mí resulta lo suficientemente buena. Como en cada paso, esto es lo que está ocurriendo, ¿vale? Esto es lo que ocurre con la... a lo mejor lo digo, con la longitud de cada intervalo, básicamente el error de la cota va a ser este, y lo que a mí me interesa, el número de iteraciones que se debe satisfacer para obtener un error con una tolerancia T fijada. Este será el número de iteraciones. Esta es la fórmula clave que tenemos que tener en mente. El número de iteraciones para una tolerancia T, para un error, para una cota de error T, esta es la fórmula. Logaritmo de b menos a partido de t partido del logaritmo de 2. Y n, daos cuenta que es un número entero porque es el número de iteraciones. 1, 2, 3, 4 como el ejemplo de antes, 5, 6, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fórmula clave. Esta es la fórmula que decide cuándo hay que parar para una tolerancia fija. Y esta tolerancia va a ser el error. Quiero que el error sea menor a 0,00001. ¿Cuántas iteraciones tengo que hacer? Pues meto aquí ese valor de t, obtengo un n y ya le puedo decir al método, vale, pues me tienes que hacer 10, me tienes que hacer tal cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fórmula clave para nosotros. ¿Algunas ventajas y desventajas? Bueno, el método de la bisección siempre converge. Es decir, siempre va a tender a la raíz. Los C que voy calculando están cada vez más cerca de la raíz. Esto no ocurrirá en general con métodos que veremos más adelante. El principal problema es que la convergencia es lenta. Tengo que hacer muchos pasos para obtener una buena
aproximación de las raíces. ¿De acuerdo? Y es que el método de la bisección es útil para dar una idea rápida de la localización de las raíces, pero sus cálculos aumentan considerablemente si deseamos una buena aproximación. Ese es el resumen. Entonces, la convergencia de este método decimos que es muy lenta, por lo que el método de la bisección en general lo aplicaremos como paso previo a otros métodos de convergencia más rápida, pero que quizás no siempre converjan a la raíz. ¿De acuerdo? Lo veremos cuando veamos esos métodos, pero se tiene que quedar en la cabeza que el método de la bisección siempre converge, aunque lo hace lentamente. Y aquí hay una automatización del método de la bisección. Aquí está programado el método de la bisección. Fijaros, os tiene que quedar claro, este def hace que yo esté definiendo una función, la función le he puesto el nombre bisección, así que yo estoy definiendo la bisección para, fijaros, lo que tengo que darle. La función a la que le quiero calcular las raíces, el intervalo donde lo quiero hacer, los A y B, el número máximo de iteraciones, para que no se quede colgado porque haya cometido yo algún error y, por ejemplo, no converja. Le pongo, por ejemplo, quiero que hagas como mucho 50 iteraciones o 100, que no se quede el ordenador trabajando infinitamente. Y la tolerancia, ya os lo comenté antes, el máximo error permitido. Así que eso es lo que tengo que incluir aquí. Por aquí está programado el método, ¿vale? Mira, fijaros, el método se fija en las imágenes para ver si hay cambio en ella de signo o no. Calcula, calcula el valor de C. Entonces, aquí está programado el algoritmo, ¿vale? El método de la bisección, y vamos a ver cómo ahora todo va a ser mucho más rápido. Utiliza el programa anterior, este, para resolver el ejemplo 2. Voy a recordar que el ejemplo 2 es este. Aquí estará la h, la función, la llamamos h, 1 parte de 1 más x menos e elevado a x menos 1. Y yo quiero utilizar el programa en vez de tener que hacer las iteraciones una a una a mano como hice antes. Entonces, bisección, vamos a ejecutarlo, que no lo he ejecutado. Ahí, ya está metido en el SAGE. Así que bisección para la función h en el intervalo 0, 1. Quiero 4 iteraciones como mucho, porque el ejercicio me pedía 4, y que el error sea el error máximo cometido de 10 elevado a menos 5. Y si yo le doy, fijaros, me está diciendo aquí en esta primera columna el número máximo de iteraciones, ha hecho 4 iteraciones, el intervalo original era el 0, 1 y el punto medio del mismo era el 0,5. Después se quedó con el 0,51 y el punto medio del mismo era 0,75. En definitiva, al hacer las 4 iteraciones, aquí tengo la aproximación, el C4 en este caso, que es 0,5625. ¿Veis que así es muy rápido? Por ejemplo, aproximar la raíz de f de x igual que e elevado a menos x menos el logaritmo de x, con un error menor que 0,05. La función la escribo aquí. Voy a pintar la gráfica. Vamos a ver dónde están las raíces. Hay una única raíz. La raíz de tal, yo la he pintado y ya la he localizado más o menos. Estuve aquí probando un poco. La raíz está entre 1 y 2. De hecho, la raíz estará en 1,3 aproximadamente. Y si le aplico el método de la bisección, daos cuenta. Quiero aplicar la bisección a la f, el intervalo es el 1, 2. Quiero que realice como mucho 50 iteraciones, para que el ordenador no se quede colgado.
y que el error sea menor que 0,05, es decir, que la tolerancia que he de escribir ahí sea menor que 0,05. Así que si lo evalúo, daos cuenta, esto ha decidido que con 5 iteraciones el error ya era menor que 0,05 y la solución, la aproximación de la raíz es 1,28125. Es muy rápido obtener las raíces usando el programa automático para el cálculo y aplicación de la bisección. ¿Vale? Aquí se van a quedar algunos ejemplos más para que los realicéis, algunos ejercicios, ¿vale? Quedan pendientes para que los trabajéis vosotros y aquí acabo este vídeo del método de la bisección.